Tipos de listas de materiales. En el sistema SAP, puede utilizar listas de materiales para representar diferentes objetos, como materiales, equipos, listas de materiales de ubicaciones técnicas y documentos, así como para actualizar los datos específicos de objetos. Antes de poder crear una lista de materiales para las partes que componen un objeto, el objeto debe tener un registro maestro válido en su sistema. El siguiente gráfico muestra los objetos para los que puede crear listas de materiales. Lista de materiales para material, lista de materiales con referencia a un material. En el sistema SAP, la lista de materiales creada para un material se denomina lista de materiales para material. Para crear un maestro de materiales en el sistema SAP, puede utilizar las siguientes funciones. Material. Crear. Inmediatamente. Para este material, el sistema crea un maestro de materiales inmediatamente para que también pueda crear una lista de materiales para él. Material. Crear. Planificar. Para este material, el sistema solo genera un documento de modificación. Por ello, no puede crear enseguida una lista de materiales para el material. El sistema solo crea un registro maestro de materiales cuando usted activa el material planificado. A continuación, puede crear una lista de materiales para este material. El registro maestro de materiales contiene datos descriptivos como la dimensión bruta, la dimensión y el peso del material, y datos de control como el tipo de material y el ramo industrial. Además de estos datos actualizados por el usuario, el registro maestro de materiales contiene datos que el sistema actualiza, como los stocks. Las listas de materiales para material se emplean principalmente para representar la estructura de los productos fabricados en su empresa. Puede introducir los materiales y los documentos como componentes de esta lista de materiales. Para cada documento que introduzca debe existir en su sistema SAP un registro info de documento. Esta documentación utiliza el ejemplo de la lista de materiales para material para describir funciones de la lista de materiales. Lista de materiales para documento, lista de materiales con referencia a un documento. Un documento complejo puede estar formado por varios documentos, como programas, dibujos técnicos, documentos y fotografías. Estos objetos de información y documentación se agrupan en una unidad mediante una lista de materiales para documento. De hecho, puede crear una lista de materiales para un registro info de documento. Esta lista de materiales se denomina lista de materiales para documento. Lista de materiales para equipo, lista de materiales con referencia a un equipo. El sistema también le permite actualizar listas de materiales para equipos, objetos técnicos para actualizar el centro. Las listas de materiales para equipo se utilizan para describir la estructura de un equipo y asignar piezas de recambio a un equipo para su mantenimiento. Puesto que estas listas de materiales están vinculadas a equipos, se denominan listas de materiales para equipo. Puede encontrar información adicional sobre cómo actualizar listas de materiales para equipo en el componente PM Lista de materiales de mantenimiento. Lista de materiales para ubicación técnica, lista de materiales con referencia a una ubicación técnica. Las listas de materiales para ubicación técnica agrupan los elementos de una estructura técnica, como las unidades funcionales de todo un centro. En el sistema estándar SAP, existe un registro maestro para cada ubicación técnica. Las listas de materiales de esta categoría están enlazadas con esos registros maestros. Por esa razón se denomina lista de materiales para ubicación técnica. Una lista de materiales para ubicación técnica puede contener materiales, elementos de estructura PM y posiciones relevantes para el mantenimiento, y documentos. Puede encontrar información adicional sobre cómo actualizar las listas de materiales para ubicación técnica en el componente PM Lista de materiales de mantenimiento. Lista de materiales para pedido, lista de materiales con referencia a un pedido de cliente. Trabaja con listas de materiales para pedido cuando lleva a cabo una fabricación sobre pedido de sus productos ajustada a las necesidades de sus clientes. Para satisfacer las necesidades de sus clientes, a menudo debe introducir modificaciones en los pedidos de cliente correspondientes a varios conjuntos. Asimismo, los conjuntos a menudo se construyen específicamente para un pedido de cliente en concreto.
Las listas de materiales por pedido de cliente, modificadas o creadas, se graban con referencia a los materiales, los pedidos de cliente y las posiciones de pedido del cliente. Este tipo de listas de materiales se enlazan a pedidos de cliente y por ello se denominan listas de materiales para pedidos de cliente o bien listas de materiales para pedidos. Puede crear una lista de materiales para pedido utilizando la configuración de variantes, así como la función de procesamiento de la lista de materiales. El browser de pedidos es una herramienta para navegar que puede utilizar para obtener una vista general de las listas de materiales de varios niveles de una posición de pedido de cliente y también para navegar por las diferentes funciones de procesos y evaluación. Encontrará información adicional sobre cómo actualizar las listas de materiales para pedido en pp Listas de materiales para pedido. Lista de materiales para proyecto, lista de materiales con referencia a un lote de producción. Los lotes de producción para productos terminados y semielaborados pueden planificarse y fabricarse utilizando distintas listas de materiales. Por ejemplo, un componente que ha sido sustituido puede desencadenar un cálculo de costes y una evaluación por lote de producción durante la fase de planificación, antes de ventas. El número de un lote de producción es un elemento PEP del sistema de proyectos. Utilice este número para planificar y fabricar el lote de producción para un conjunto, así como para calcular los costes de producción planificados y reales de dicho conjunto. Debido a la referencia a un elemento PEP del sistema de proyectos, estas listas de materiales se denominan listas de materiales para proyecto. Puede encontrar información adicional sobre cómo actualizar las listas de materiales para proyecto en pp Planificación de lotes de producción, fabricación por proyecto.